Bueno, pues vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a continuar con la historia de David, y ya como sabéis estamos terminando. Hoy nos quedamos a las puertas de terminar el segundo libro de Samuel y con él la vida de David, aunque bueno, su muerte se registra a continuación en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, capítulo 2 más bien, pero ya lo que es el reinado de David, lo que es la vida de David, ya la terminamos. Y pues casualmente, por una casualidad o más bien por una causalidad, tiene mucho que ver con las fechas a las que nos acercamos, esto que vamos a estar hoy viendo. Y es que, como recordáis, hace un par de semanas, no un par de semanas, no, hace 3 semanas ya, claro, porque hace un par de semanas fueron los bautismos, entonces hace 3 semanas, estábamos viendo el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, y estábamos viendo un salmo, una canción en la que David, decíamos que nos abría su corazón y nos decía cuál había sido la clave de su éxito. ¿Os acordáis? Dios había estado con él, Dios le había ayudado, Dios le había rescatado, Dios había respondido a su clamor de una manera poderosa, pero Dios lo había hecho por una razón. Dios había escogido a David por una razón, y eso es un poco lo que estábamos viendo. Y ahora, después de esto que David había estado diciendo, él había dado más o menos la clave, la receta de su éxito. Lo que tenemos hoy, básicamente, es la respuesta de Dios dentro de la vida de David, a efectos de esa actitud que David tuvo. Y esta respuesta, por lo que digo, básicamente nos habla de un linaje que lleva precisamente aquel pesebre en Belén, en un establo, ¿verdad? Este linaje que David comenzó, porque Dios escogió a David, porque Dios hizo un pacto con David. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vemos como la vida de David, con toda la grandeza que él tenía, pues aún así salta, explota hacia el futuro y lleva a un punto, pues unos 1000 años después de la vida de David, en el que pues viene nuestro Señor Jesucristo y es el catalizador de absolutamente todas las promesas de Dios, por las cuales nosotros estamos aquí, por las cuales nosotros estaremos con Él en su reino. Entonces es algo emocionante el ver cómo la Biblia nos habla del pasado, del presente y del futuro, viendo cómo Dios lo tiene absolutamente todo preparado, y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias, muchas gracias por David, muchas gracias por tu siervo, muchas gracias por todas las bendiciones que tú le has dado a él, muchas gracias por Jesucristo. Ayúdanos a que hoy crezca nuestra percepción de Jesucristo. Te pido que nos ayudes a ser mejores siervos suyos, en su nombre. Amén. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y dice así: estas son las últimas palabras de David. Declara David el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, y el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los montes, que con el temor de Dios gobierna. Es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra hierba, por el resplandor del sol tras la lluvia. ¿En verdad no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro. Porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. Mas los indignos, todos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. Y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con asta de lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. Versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. José Basebet Tacmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Etnita, por los 800 que mató una vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, Aioita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria, y el pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Después de él fue Sama, hijo de Agearita,
los filisteos se habían concentrado en tropa, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, y lo defendió y hirió a los filisteos, y el Señor concedió una gran victoria. Descendieron 3 de los 30 jefes, y fueron a David a la cueva de Adulam al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo, y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos, y sacando agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, se la llevaron y se la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, y la derramó para el Señor. Y dijo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Por esto no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Y Abisai, hijo de Joab, hijo de Sarbia, hermano de Joab, hijo de Sarbia, perdón, era jefe de los 30. Y este blandió su lanza contra 300 y los mató. Y tuvo tanto renombre como los 3. Y era el más distinguido de los 30, por eso llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, era un valiente de Cabseel, de grandes hazañas, y mató a 2 hijos de Ariel, de Moab. Y él descendió y mató un león en medio de un foso, un día que estaba nevando. Y también mató a un egipcio, un hombre de apariencia impresionante. El egipcio tenía una lanza en la mano, pero Benaía descendió a él con un palo, y le arrebató la lanza de la mano del egipcio, y lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto renombre como los 3 valientes. Fue el más distinguido de entre los 30, pero no igualó a los 3, y David lo puso sobre su guardia. Asael, hermano de Joab, estaba entre los 30. También el Hanán, hijo de Dodo de Belén. Sama Arodita, Elika Arodita, Eles Paltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abiezer Anatotita, Mebunai Usasita, Salmón Ayoita, Maalai Netofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribaí, de Gibeá, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, y de ahí de los arroyos de Gaás, Abí, Albón, Arbatita, Azmabet, Barumita, Eliaba, Salbonita, de los hijos de Jasén, Jonatán, Sama Ararita, Ayam, hijo de Sarar Ararita, Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilolita, Ezraí, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naarai, Beeroita, escuderos de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Itita, 37 en total. Pues si vais a tener un hijo, aquí tenéis unos cuantos nombres para poder escoger. ¿Por qué están juntas estas 2 cosas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Lo que hemos estado hablando de las últimas palabras de David, y luego todos los Iratotita y todos estos, todas estas historias como se decía aquí de antes, las historias de la mili, ¿no? Historietas del ejército, que este ha matado al otro y con una lanza y tal, todas estas cosas. ¿Qué tienen que ver? Pues vamos a verlo, pero los primeros 7 versículos es básicamente donde nos vamos a centrar hoy. Lo otro vamos a ver un poco, pero no nos vamos a meter mucho en las batallitas. Ya hemos contado bastantes batallas de David y de los suyos, ¿verdad? Pero es importante también lo que hay allí. Lo primero que vemos es que David, según dice estas son las últimas palabras de David, y dice, declara David, declara David, específicamente, quizá también, de hecho en algunas traducciones así lo dice, es lo que en otras partes se traduce como un oráculo. Esta palabra en hebreo es Nehem, es una categoría especial de anuncio divino, revelada declaraciones proféticas especiales en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto al plan que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y esto es específicamente lo que Dios le da a David. Y es curioso, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho que sea específicamente, justamente detrás de que David habla todas estas palabras, dando la gloria a Dios, dando gracias a Dios de todo lo que Él ha hecho en su vida, porque Él ha escuchado a David y porque Él le ha concedido a David todo lo que Él ha pedido y todo lo que Él ha deseado. Pues como consecuencia de esto, hay un oráculo que Dios le da a David. A David,
¿Puedes pasar? Porque no está el mando, ¿no? Bueno, ahí está bien. Hay varias cosas que dice de David y de su reinado, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco algunas de estas cosas que Dios dice acerca de David y acerca de su reinado. Dice que David era el hijo de Isaí, ¿vale? Y esto lo sabemos, ¿no? Muchas veces, de hecho, así es como le llamaba Saúl, como para decir, tú no eres nadie, ¿no? El hijo de Isaí, como diciendo este hijo del pueblo, este que a quién le importa de dónde viene David, ni nada, porque David no venía de estirpes reales, ni nada por el estilo, pero el que David sea hijo de Isaí, es verdad que en sí Isaí no era nadie más que un señor de un pueblo, ¿vale? Pero Isaí era de la tribu de Judá, Isaí era descendiente de Jacob, aunque Isaí en sí no fuera nadie especial, cumplía los requisitos que Dios había puesto, que tenía que tener, requisitos genealógicos al menos, que tenía que tener el que sería rey en Israel. ¿Por qué? Fíjate lo que dice en Génesis 49:10, la profecía que da Jacob a sus hijos, cuando está hablando, dando una palabra a cada uno de sus hijos. Específicamente a Judá le dice algo. Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre ellos, hasta que venga Silo, y a él será dada la obediencia de los pueblos. Está hablando de que el cetro del rey, la corona, le pertenece a la tribu de Judá. ¿Isaí quién es? Nada, no sabemos quién es. Pues sí sabemos, por ejemplo, que el libro de Ruth nos habla del noble linaje de Isaí. Nos habla de quién fue su padre, Obed, hijo de Ruth y de Booz, ¿verdad? Entonces sí que sabemos, aunque no viene del linaje real, pero sabemos que sí que son buena gente, ¿no? Pero está donde tiene que estar. Está en la tribu de Judá, que es de donde vendría el gobernante legítimo. Entonces, David era genealógicamente, estaba bien situado, al menos, eso sí que lo tenía, para ser el rey en Israel. Pero no solamente dice eso, dice que fue un hombre exaltado. Declara el hombre que fue exaltado. Y David fue exaltado, qué duda cabe, ¿no? De hecho, no sé si os acordáis, por ejemplo, es una de las cosas que le dice Natán a David cuando va a cantarle las 40, ¿no? Pero mira todo lo que Dios te ha dado. Dios te cogió del pastizal y mira, que estabas tú cuidando ovejas. Y Dios te ha dado absolutamente todo lo que se te ha podido pasar por la mente. Dice, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 y 9. Así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal, de seguir a las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios había tomado a David desde lo más bajo de lo más bajo, hasta el punto, pues eso que decíamos, su padre no era nadie, y David pues ni siquiera era tenido en cuenta por su padre, y Dios lo había elevado lo más alto, más que el rey y la estirpe real de Saúl, el gran Saúl. Pues David está muy por encima de Saúl. Y no solamente esto, sino que Dios había hecho un pacto con David para exaltarlo aún más. Dice el Salmo 78, 70 y 71, escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Dios tomó a David y lo elevó, y lo exaltó. David es el hombre exaltado, desde luego que sí. Pero dice más cosas acerca de David. Dice que es el ungido del Dios de Jacob. Ya hemos hablado bastantes veces acerca de lo que significa ser ungido. David, por ejemplo, no quería tocar siquiera a su suegro, a Saúl, porque era ungido del Señor. Y para David, el ser ungido del Señor eran palabras mayores. Cuidado con el ungido del Señor, ¿eh? El ungido del Señor es como un rango especial. El que es ungido del Señor es protegido especialmente por Dios. Dios lo ha escogido, Dios lo ha ungido, Dios lo ha separado para una labor en especial. Hay que respetarlo, hay que obedecerlo, hay que ir detrás de él y no en su contra.
pero David también era ungido del Señor. Y el que sea ungido del Señor significa Dios había escogido a David. David, de entre todos, Dios había fijado a David, porque había mirado su corazón. Es lo que ocurrió cuando Samuel ungió a David. Dios le dijo, fíjate, no en las apariencias, sino en el corazón. Yo miro el corazón y yo he escogido a David. Este que ni su padre cuenta con él, yo he escogido a David. Dice Deuteronomio 17:15, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos, y lo pondrás por rey sobre ti. Pero no solamente los reyes eran ungidos. Ya hace, no sé si el año pasado, hace un par de años, estuvimos hablando específicamente de lo que significa ungido, de lo que significa ungir, y hay tres personajes, tres oficios, tres roles que son no solamente escogidos directamente por Dios, sino también ungidos por orden de Dios. Y estos tres son rey, desde luego, al rey en el trono de Israel no se le coronaba, no se le ponía una corona. No quiero decir que no llevaran corona, pero el acto de coronar no es el acto de que fuera rey. Para hacer a alguien rey se le ungía, ¿vale? Pero había otros dos más que también se ungían. Se ungía al sacerdote con un aceite especial que hacían y se ungía al profeta. Los tres eran ungidos, ¿vale? Y entonces David era, como vamos a ver ahora en un momento, David era, cumplía estos tres roles. Él había sido ungido, pero había sido ungido como rey, no solamente, también como sacerdote y también como profeta. Se dice que es el dulce salmista de Israel, el cantor de Israel. Y no solamente el cantor, el que cantaba, que le gustaba la música y cantaba, sino que era dulce. Habla no solamente de su oficio anterior o algo que le gustaba, ¿no? Como un hobby, o sea, quizás a ti te gusta tocar la guitarra en tus ratos libres o algo así, y es bonito y tal, pero no tiene por qué ser algo excepcional. No sé el virtuosismo que tendría David con el arpa o lo que sea, no lo sé. Pero habla también de su corazón, él era dulce, y esto lo podemos ver en los salmos que él compuso, ¿verdad? David era una persona muy especial, no solamente por su valentía, por su obediencia incluso a Dios y tal, sino porque él tenía la capacidad de abrir su corazón. Él tenía la humildad suficiente como para desnudarse, desnudar sus sentimientos, que quizá muchas veces es mucho más difícil y más vergonzoso que desnudar el cuerpo, ¿eh? Desnudar tus sentimientos y abrir para que cualquiera pueda escuchar y ver qué es lo que hay dentro de su corazón, aunque sea vergonzoso, como muchas veces lo era en el caso de David, pero David lo hizo. Y David desnudó su alma. No solamente para que lo viera la gente que lo quería, sino para que lo viera todo el mundo, incluso yo, incluso tú. 3000 años después, aquí estamos viendo los sentimientos y el corazón desnudo de David. Podemos verlo en cualquier momento. Hace falta ser valiente para esto, ¿eh? Hace falta ser valiente, hace falta ser humilde, hace falta ser sensible, pero además hace falta ser alguien que está informado de la palabra de Dios, alguien que ha leído, alguien que conoce la Biblia y alguien que está dispuesto a obedecerla hasta las últimas consecuencias. Entonces todo esto está enfrascado en que David era el dulce cantor, el dulce salmista de Israel. Hemos dicho que David era rey, pero me gustaría que viéramos un poco también que David era profeta. Fíjate en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 30. Fíjate lo que dice Pedro. Hablando de David, mira, vamos a leer a partir del 29. Dice, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en el trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. No solamente habla de que David cumplía los requisitos para ser profeta, y es que él profetizó, obviamente, pero además habla de él como un profeta. David era profeta, pero David también era sacerdote. No sé si os acordáis, en el capítulo 6 de este libro, de ese segundo libro de Samuel, cuando David está trayendo el arca, él
lo vemos en dos cosas, de dos maneras. Lo primero, cuando ya finalmente, de buena manera, tal y como la ley lo manda, David estaba ya trayendo el arca, los sacerdotes cogiéndolo con los barrotes y tal, y haciéndolo todo bien. David hizo varios sacrificios por el camino. Además se nos dice que es él el que hizo los sacrificios, actuando como sacerdote, porque solamente los sacerdotes podían hacer sacrificios. Y no solamente esto, cuando el arca estaba entrando a Jerusalén, ¿qué es lo que hizo David? Se vistió con un efod sacerdotal, con la túnica que estaba reservada para que solamente los sacerdotes se los pusieran, y iba bailando delante del arca, en presencia de todos los israelitas, que precisamente por esto se rió de él su mujer Mical, no sé si os acordáis. Entonces, David cumplía los requisitos de sacerdote también. No era de la tribu de Leví, pero eso ya nos resuelve este entuerto el autor de Hebreos, como vamos a ver después. Pero en cualquier caso, David cumple los tres oficios. David fue rey, fue profeta y fue sacerdote. Las tres cosas. Y ahora viendo cuáles son los requisitos del rey, tal y como David está diciendo, Dios me ha puesto en esta posición de rey, yo cumplo los requisitos para ser el rey. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo sobre los que el rey gobierna? Pues en este texto vemos dos cosas. Vemos por una parte bendiciones y por otra parte maldiciones. Bendiciones sobre los que reciben con agrado el gobierno y la justicia del rey. Dice en el versículo 3, dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. El rey gobierna con justicia. Y qué bendición es estar debajo de un rey, debajo de un gobernante que gobierna con justicia. Alguien que de verdad usa todo lo que Dios le ha dado para el bien de su pueblo, para enriquecer a su pueblo, para fortalecer a su pueblo, para premiar a los que hacen el bien, para castigar a los que hacen el mal. Eso es la justicia. La justicia no es usar los recursos del pueblo para mi propio beneficio, no es usar al pueblo para mí, sino yo servir al pueblo, no ser servido por el pueblo. Eso es lo que Dios dice que es el buen siervo líder. El que es el gobernador que Dios escoge es alguien que busca obedecer a Dios, que anda bajo el temor de Dios, como dice aquí David. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, como decía Job y como dice el hijo de David, Salomón, ¿verdad? El principio de la sabiduría. Así que, ¿cuál es el gobernante sabio? ¿Cuál es el que de verdad es sabio? El que de verdad es sabio es el que se toma esto en serio. ¡Qué bendición sería si nosotros pudiéramos tener gobernadores que se tomaran esto en serio, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Pedro Sánchez pudiera leer la Biblia y tomársela en serio? Decir, pues, que esto es verdad. Y yo vivo, fíjate tú, como que es verdad. Imagínate lo bien que le iría a España. Buah, sería una pasada, ¿no? Eso es lo que intentó hacer David con su pueblo. Él intentó tomarse en serio la Biblia. Incluso tomarse en serio cuando la Biblia es una mano con un dedo acusador que me acusa a mí. Y según yo estoy leyendo la Biblia, me está diciendo, tú, Señor, tú, Miguel Ángel Pozo, no mires para ningún lado. No estoy hablando de tu mujer, no estoy hablando de ninguna otra persona que tienes a tu alrededor. No estoy hablando de ti, tú lo estás haciendo mal. Y eso le pasó a David. Y cuando David se vio en esa situación, David se humilló, David dijo, tienes toda la razón del mundo, Señor. Yo lo estoy haciendo mal. Y me arrepiento y doy marcha atrás y doy vuelta y voy a hacer las cosas tal y como tú me mandas que yo las haga. Ese es el buen gobernante, ese es el buen hombre, desde luego, pero ese es el buen gobernante, hablando del gobierno. Y eso es una auténtica bendición para su pueblo. Fíjate el símil que pone aquí Dios por medio de David, de lo que ocurre con el pueblo que es gobernado por un gobernante sabio. Dice que es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol.
un amanecer precioso. No hay nubes y viene el sol y se levanta con el frío que tenemos, ¿no? Pues está bien que te dé el sol así, pum, de pleno, ¿no? Como un lagarto. Y en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la hierba tierna. La hierba, para que brote la hierba, hace falta sol, ¿no? Pues cuando sale el sol, después de haber llovido, se han ido las nubes, hace fresco pero viene el sol y te calienta. En una mañana. Y eso es exactamente lo que necesita la hierba para brotar, para crecer. La buena hierba, con este buen gobernante, crece, brota, cumple su función, hace lo que Dios ha diseñado para que haga, ¿no? El buen gobernante es el que pone las condiciones apropiadas para que el pueblo de Dios crezca y haga lo que Dios quiere que haga. Qué bendición el poder estar bajo un gobernante así, ¿verdad? Ahora, esto no es así para todos. Hay bendición para los que están a favor de este rey. Pero para Dios, no todo el mundo es igual. Una cosa es la hierba verde que crece con el sol. Otra cosa son los espinos. Otra cosa es la mala hierba, que lo que quiere es agarrarlo todo y quedarse con todo el terreno y destruir el que no cumple, como un buen granjero. Cuando hay hierba que no cumple en la función que él quiere, y yo estoy plantando pepinos, y se me ponen ahí las zarzas donde tengo yo plantados los pepinos, y se comen todos los nutrientes, y evitan que los pepinos puedan crecer, y los abrazan y los machacan, y no dejan que crezcan, pues, ¿qué es lo que pasa con esas hierbas, con esas malas hierbas, con esas zarzas? ¿Qué es lo que se hace? Se saca de raíz. Y si con la mano no puedes porque te pinchan con los espinos, pues agarras un azadón, o una lanza, como dice aquí, y los quemas ahí donde están. Pues de la misma manera, el impío, el malvado, el que va en contra de la voluntad del gobernante sabio, su final, necesariamente, es un final de maldición, es un final de condenación, es un final de lanza, es un final de azada, es un final de fuego, tal y como está aquí diciendo. No porque sea malvado el gobernante, o porque sea malvado el granjero, no, sino porque es bueno. El buen gobernante es el que no permite el mal. Ese es el buen gobernante. El gobernante que permite, incluso fomenta el mal. Como muchas veces estamos sufriendo en nuestros países, ¿no? Gobernantes que no solamente no prohíben el mal, no castigan el mal, sino que lo fomentan. Ese es el mal gobernante. Pero David no es así. El buen gobernante, el gobernante sabio, el gobernante que Dios quiere para que gobierne sobre su pueblo, no es así. Por lo tanto, es alguien con quien no se puede jugar. Es alguien bueno si estamos intentando obedecerle. Pero es alguien terrible para desobedecerle. ¿Entiendes? Si estamos siendo justos, si estamos obedeciendo lo que Dios pide de nosotros, es una bendición por todo lo alto. Es grande, es bello, es hermoso, nos da todo lo que necesitamos, cumple los deseos de nuestro corazón. Ahora, cuidadito. Cuidadito si nosotros queremos hacer lo que nos venga en gana. Si queremos poner nuestros caprichitos por encima de lo que Dios quiere de nosotros. Porque entonces nos tratará con azada, con lanza, con fuego. Este es el buen gobernante. Y David había visto esto en su propia vida. Dice en versículo 5, en verdad no es así mi casa para con Dios. Yo lo he podido ver. Cuando yo me he rebelado en contra de Dios, Él me ha tratado conforme a mi rebelión. Él no me ha dicho, ay, no pasa nada, tranquilo, uy, que no, mi chiquitín, no pasa nada, no te preocupes por nada. No. Cuando Dios vio lo que había hecho David, Dios fue con Natán. Y sí, tuvo misericordia de David, porque le dijo, tu pecado ha sido quitado, no morirás. Pero tú la has hecho, tú la pagas, David. Y Dios es perdonador, es misericordioso, es el Padre de los brazos abiertos, es alguien que siempre perdona, es alguien que siempre acepta, pero no se juega con él. No tiene por inocente al culpable.
Ese es nuestro Dios. Y David lo había visto. Ahora, cuando David había intentado buscar la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios, estuviera la situación en la que estuviera, Dios le había bendecido. Fíjate a dónde lo había llevado Dios, a dónde lo había elevado Dios. Él, de verdad, David se podía considerar como el exaltado del Señor. Dios es una fuente de bendición para los suyos, pero es una fuente de maldición para sus enemigos. Y esto choca quizá un poco con la idea del Dios Santa Claus que tenemos, ¿no? Del Dios que siempre, ay, nos da todo, y Jesucito, y lo único que quiere Dios de nosotros es que cantemos salmos y cosas así. No, Dios exige obediencia absoluta. Dios exige todo de nosotros, porque Dios nos lo ha dado todo a nosotros. Entonces David dice, yo lo he visto esto en mi vida. Dios no solamente ha sido muy bueno conmigo cuando yo he intentado seguirle, es que Dios ha hecho un pacto conmigo, como vemos en el capítulo 7, en este mismo libro. El pacto que Dios hizo con David. Este pacto precioso por el que Dios le había tratado a David de una manera que nunca había tratado a nadie antes. Dios le había dicho a David, había hecho un pacto personal. Es el primer pacto personal que vemos, el que Dios hace con David. No hay otra cosa en toda la Biblia. Es espectacular. Dios hizo un pacto personal con él, un pacto familiar con él, que le prometió que tú eres el rey y como tú, siempre va a haber un descendiente tuyo que se siente en el trono de Jerusalén. Siempre va a haber un hijo de David que pueda reclamar el trono desde ahora y para siempre. Pase lo que pase. Si tus hijos pecan, yo los voy a castigar con azotes de hombres, pero no voy a quitar el derecho de tu linaje a reinar. Y esto es algo espectacular que Dios había hecho con David. Y David dice, Dios me lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Pero Dios había hecho con David también lo que había prometido en cuanto a la maldición. Y es que todos los indignos que se habían presentado, que se habían puesto en el camino de David, en el camino que Dios había prometido a David, habían sido arrancados como espinos. Y ahí tenemos a Saúl, y ahí tenemos a Isboset, y ahí tenemos a los arameos, y ahí tenemos a los de Rabá, y ahí tenemos a Absalón, y ahí tenemos a absolutamente todos los que han ido saliendo al paso de David. Dios los ha ido sacando uno tras otro, como un granjero saca las zarzas del lugar donde él quiere plantar los pepinos. Entonces, David lo había visto en su propia vida, y David quería ser este rey. David cumplía los requisitos que Dios pedía de él, pero él no solamente quería cumplir los requisitos, él quería ser un buen rey. Él quería gobernar para bendición de los buenos y para maldición de los malos, porque eso es lo que debe hacer un gobernante. Y haciendo esto, David consiguió no solamente consiguió bendición para los suyos, sino además obtuvo el permiso o el capacitar a los suyos para que ellos también pudieran ir y hacer lo que Dios pedía de ellos. ¿Cómo es un buen gobernante, tal y como hemos visto que David decía, para su pueblo? Es el que cumple las condiciones, que sale el sol y puede crecer la hierba, ¿verdad? Si David es el buen gobernante, el gobernante sabio, los suyos, su pueblo, sus soldados, son como la hierba, que puede crecer, porque David está dándole las condiciones favorables, o Dios por medio de David, mejor dicho. Y es en este contexto que podemos ver los versículos a partir del 8, los valientes de David. Los valientes de David no crecieron en la nada. Los valientes de David no es algo que sencillamente, pues mira, aquí en medio del estercolero ha salido una flor. Qué bonita es la flor que ha salido aquí en medio del basurero, ¿no? Pues no es así. No es así. Todos estos valientes de David crecieron, llegaron a su potencial, vemos su grandeza porque Dios estaba usando a David, a un buen gobernante, para que ellos pudieran llegar a ser quienes Dios quería que ellos fueran. Y simplemente para ponernos un poco en contexto, también lo que vimos en el capítulo 21, ¿os acordáis cuando vimos a los matagigantes de David que luchaban contra los filisteos? Este tema no me voy a meter mucho, de hecho estábamos el otro día en la clase un poco hablando de esto de los gigantes y eso, ¿no? Pero algún día nos meteremos más en esto. Pero el caso es que el tema de los gigantes es algo que trae cola en la Biblia, ¿eh? Viene desde el principio. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Génesis,
antes del diluvio, dice que, Génesis 6:4, había gigantes, en hebreo nefilim, en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, ¿vale? No me voy a meter en el jardín de ver quiénes son los hijos de Dios y a ver todo este tema de los nefilim y bueno, nada. El caso es que estos gigantes eran seres terribles que había antes del diluvio. Es una de las razones, quizá no la principal, porque la principal, bien lo dice Dios, que es la maldad del hombre, por la que vino el diluvio, ¿no? Vino el diluvio terrible. Pero aquí había gigantes, una gran amenaza para el pueblo de Dios, ¿no? Gigantes, imagínate. Si ahora quizás serían terribles, pues imagínate entonces que estaban con cuchillos y piedras. ¿Cómo matas a un gigante? ¡Ay, madre mía! ¡Que me aplasta! ¡Se me come! Pues eran enemigos terribles. Bien, cuando el pueblo de Dios va a entrar a la tierra de Israel, la principal razón por la que tienen miedo de entrar a la tierra de Israel después de haber salido de Egipto es precisamente que ellos ven a estos gigantes allí en la tierra. Dice Números 13:33. Vimos allí también a los gigantes, la misma palabra, nefilim, los hijos de Anak, que son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, así parecíamos a sus ojos. ¡Ay, madre mía! ¡Qué enemigos más terribles! ¡No vamos a poder con ellos! ¡Son grandísimos! ¡No podemos! ¡Nos van a pisotear! ¡Somos como langostas a su lado! ¡Ay, por favor! ¿Qué vamos a hacer? Pues Josué y Caleb, cuando ellos respondieron, dijeron, mira, pueden ser todos los grandes que os dé la gana que sean. Nos los vamos a comer con patatas. Si nosotros confiamos en Dios. Porque ellos no son enemigos para nuestro Dios. Y así fue. Cuando, al mando de Josué, 40 años después, eso sí, fueron a entrar a la tierra prometida, ellos destrozaron a estos gigantes. Desplazaron a los que no mataron, los expulsaron. Y dice en Josué 11:22, no quedaron anaceos de los hijos de Anak, que es lo que dice gigantes, en la tierra de los hijos de Israel. Los expulsaron, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod, en la tierra de los filisteos, que es precisamente donde los encontramos cuando David y sus valientes están luchando contra los gigantes. Así que lo que tenemos aquí, esta lucha contra los gigantes, estos valientes de David, es el luchar y el vencer a los enemigos mileniales del pueblo de Dios. Enemigos imposibles, enemigos imbatibles, pero que bajo el liderazgo del rey justo, del gobernador sabio, sus hombres sí son capaces de hacer lo imposible. Sí son capaces de derrotar lo impensable. Son capaces de hacerlo porque son como la hierba que puede crecer cuando el sol sale cuando tiene que salir. ¿Entendéis? Entonces estos son los valientes de David. El líder piadoso, el rey justo prometido por Dios, es el que crea las condiciones apropiadas, es el que da el poder necesario a los suyos para ir y derrotar a sus gigantes, para ir y ser quienes ellos quieren que sean, para ir y destrozar todo lo que se pueda levantar en su contra, empezando por su propio pecado. Esto es lo que consigue para su pueblo el rey justo. No es solamente que traiga buenas leyes, que también, no es solamente que consiga buenos tiempos de cosechas, que también, pero sobre todo, la bendición viene del hecho de que ellos pueden llegar a ser quien Dios quiere que ellos sean. Y es en este sentido en el que vemos a este, por ejemplo, que se plantó con una lanza en el campo de lentejas, ¿no? Y allí venían 300 tíos y los derrotó con su lanza. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque bajo el mando del rey justo, personas normales pueden hacer cosas impensables. Eso es lo que Dios hace por medio del rey justo. Ahora, ¿puedes pasar al siguiente, David, por favor? ¿Puedes pasar al siguiente? Ahí tenemos. El linaje comenzó en David, pero termina en Jesús. Y eso es precisamente a lo que nos lleva en este tiempo, en Navidad. Vemos como Jesús es el cristalizador de este linaje. Es el que cumple absolutamente perfectamente todas estas promesas. ¿De qué lo vemos? ¿En qué lo vemos? Pues David es hijo de Isaí. Sí, David cumple exactamente los requisitos genealógicos que tenía que tener el rey. Y esto lo vemos en el capítulo 1 de Mateo. No voy a meterme a leer más nombres raros, ¿vale? Pero lo vemos en el capítulo 1 de Mateo, en el que Mateo se esfuerza por darnos la genealogía de David,
desde Abraham, pasando por David, toda la línea real hasta llegar a Jesús. Jesús es rey por derecho de nacimiento, por medio de su padre legal, que es José. David merece ser rey de Israel. Jesús es el que cumple perfectamente el requisito de ser hijo de David, por lo tanto, rey sobre Israel. Jesús es el hombre exaltado por antonomasia. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Pablo a los filipenses? Cuando dice que Jesús, él había entregado, él siendo Dios, se humilló voluntariamente por nuestro bien, para darnos salvación. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que Dios le dio por él haberse humillado? No hasta el punto de estar cuidando ovejas, sino hasta el punto de haber sido asesinado con la peor muerte posible, la destinada a los criminales. No se podía caer más bajo de cómo cayó Jesús. ¿Qué es lo que hizo Dios? Tomando a este Jesús humillado hasta lo sumo. Dice, por lo cual Dios, Filipenses 2, 9, 10 y al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el hombre, es un hombre, sí, el hombre exaltado. Exaltado hasta más no poder. Es imposible que pueda haber nadie más exaltado que Jesús. No solamente por ser Dios, que también, sino además porque Dios lo exaltó hasta ese punto por haber dado su vida en sacrificio por nosotros. Jesús es el ungido del Señor, por antonomasia, el ungido del Dios de Jacob, como dice David. El ungido, lo hemos dicho alguna vez, en hebreo, Mesías, en griego, Cristo, Christos. Es decir, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el título de que es el ungido del Señor, el escogido del Señor, el que Dios ha preparado desde el principio para que cumpla perfectamente la labor del ungido. ¿Qué labor es la del ungido? Pues empezando primero por la de rey. ¿Qué dice en Hechos 2, 36? Dice Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ungido. Él es el rey por genealogía, pero él también es el rey por haber sido ungido, escogido por Dios. Primera de Timoteo 6:10, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero él no solamente es rey, él también cumple los otros oficios. Él es sacerdote, según el orden de Melquisedec, según nos dice en Hebreos, ¿vale? Si tú no entiendes esto del orden de Melquisedec, no pasa nada, es un poco raro. Me preguntas y hablamos acerca de esto, ¿vale? Pero el caso es que hay un sacerdocio mucho más elevado y mucho más importante que el sacerdocio de Aarón, de los levitas, de los que estaban haciendo sacrificios allí en el templo en Jerusalén. Este es el sacerdocio al que incluso Abraham le dio diezmos. Es el gran sacerdocio de los reyes de Jerusalén, como es David y como es Jesús. Y él, como sacerdote, dice Hebreos 3:1, que Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. También dice en el capítulo 4, a partir del 14, dice que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, que se puede compadecer de nosotros, porque él ha sido tentado en todo, pero sin pecado, así que podemos acercarnos a él confiadamente para hallar la gracia para el oportuno socorro. Él es el gran sumo sacerdote, él es el ungido del Señor, también en el sentido de que es sacerdote, pero también es profeta. Jesús también es profeta. Jesús dice en Lucas 4:24, los mismos discípulos, Jesús dice, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. En el capítulo 24, versículo 19, los discípulos de Jesús, después de que Jesús hubiera muerto y los discípulos no sabían que había resucitado, ellos le dicen, Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, él es el profeta del que Moisés había anunciado que vendría. Un profeta que el pueblo de Israel tenía que escucharle. Este es Jesús, el gran profeta de Dios. Y David dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí. Y esto es exactamente lo que Jesús dice también.
En Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha ungido como profeta, para anunciar el Evangelio, las buenas noticias. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Este es Jesús. Ahora, este es el gran rey. El gran rey trae bendición a los suyos, ¿verdad? Gran bendición, es como el sol que sale para dar vida a la hierba. Él es el que da las bendiciones. Dice Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, y uno, y otro, sea lo que sea que pase en tu vida, si tú estás recibiendo a Jesús como tu rey, si tú estás aceptando el gobierno de Jesús, si tú estás poniéndote a los pies de su trono, eres bienaventurado, puedes ser feliz, sea lo que sea, venga lo que venga, porque Él está en control, porque Él va a hacer que incluso tus deseos más profundos se cumplan si tú los pones a sus pies. Este es nuestro rey, este es el gran rey, el gran Dios sabio, el que tiene temor de Dios y el que hace que los buenos prosperen. Los buenos no sencillamente en el sentido de que no vayamos a hacer ninguna cosa mal, porque vamos a hacer cosas mal, pero podemos agarrarnos a Él, y con Él somos justos, porque Él es justo. Y con Él somos buenos, porque Él es bueno. Podemos llegar a tener la perfección, porque Él tiene la perfección. Y vivir en novedad de vida, si nosotros nos unimos a Jesucristo. Ahora, Él es juez. Bienaventurado el que está con Él, pero malaventurado el que está en su contra. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida. Gloria a Dios. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. No la verá. Ni de pasada. Ni como el tren que pasa. No la verá. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Como la espada de Damocles colgando encima de su cabeza, pendiendo, y en cualquier momento se corta la cuerda y adiós. Esta es la realidad para todo aquel que se levanta en contra de Cristo. Y que se levanta en contra de Cristo no es una cosa así muy escandalosa según nuestros ojos. Es no aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Rey, como su Mesías. Ahora, si nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador, si nosotros estamos queriendo obedecer su palabra, si nosotros estamos tomando su palabra como que de verdad es verdad y voy a vivirla como que es verdad, fíjate tú qué cosas. Él es como el sol que sale. Él es como el que crea absolutamente las condiciones perfectas para que nosotros nos podamos levantar y conquistar a los gigantes que nos acechan, sea lo que nos estemos enfrentando. Quizá lo más seguro es que sea tu propia maldad, ya te lo digo yo que sí, tu propia maldad, pero sea lo que venga por delante, los dolores de cabeza, los dolores de corazón, sea lo que sea a lo que tú y yo nos enfrentemos, si vamos de la mano de Cristo, Él va a hacer que tengamos victoria. Y Jesús se ha ido, pero Él ha dejado a su iglesia. De la misma manera que David se retiró a Jerusalén, sus hombres le dijeron, no, mira, tú quédate fuera. Nosotros vamos a luchar. Eso es exactamente lo que ha hecho Jesús. Él ha dejado a su iglesia, pero Él nos ha dejado con su poder, con su Espíritu Santo, con un corazón nuevo. Él nos ha dado de Él mismo y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que nosotros vayamos y tomemos esta ciudad. Para que tú vayas y seas, como dice Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, para anunciar las buenas noticias. El Espíritu de Dios ahora, amigo, está sobre ti, para anunciar buenas noticias en este tiempo de Navidad. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, no sencillamente al pastor y a la mujer del pastor y a los misioneros y cosas por el estilo. Dios te ha llamado y te está llamando a ti, para que vayas y des las buenas noticias. Dios te ha llamado a ti para que vayas y seas el padre que Dios quiere que tú seas. Dios te ha llamado a ti para que vayas y seas el hombre y la mujer y el hijo y la hija, el estudiante, el amigo,
que Él quiere que tú seas, que seas su emisario en cualquier lugar, en tu trabajo, en cualquier sitio en el que tú estés. Y este es realmente el mensaje de la Navidad. La Navidad es un regalo de Dios para que nosotros podamos ser quien Él quiere que seamos. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, quiero rogarte que hoy sea el día en que lo hagas. Que te rindas delante de Él, porque le necesitas. Porque si no lo haces, Él va a venir con el azadón, con la lanza y con el fuego. Y la ira de Dios pende encima de tu cabeza. Y si tú lo haces, va a ser el día más feliz de tu vida. Y no solamente esto, sino que va a ser el primero de los días más felices de tu vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad hacia nosotros. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, tan cercano a nosotros. Gracias porque tu Hijo Jesucristo sí es el buen Rey. Es el Rey sabio. Es el gobernante perfecto. Es el Hijo de David. Por todo lo alto. Muchas gracias por Él. Te pido que tú nos ayudes a caer rendidos a sus pies en el día de hoy. Que tú nos ayudes a servirlo. Que tú nos ayudes a entender que sin Él no somos nada. Que sin Él se nos comen por las patas los gigantes a los que nos enfrentamos. Pero con Él somos imparables. Ayúdanos, Señor, en esta Navidad, a leer tu Biblia y a tomárnosla en serio. A vivir como que es verdad, porque es verdad, sabiendo que tu Hijo reina. Y ayúdanos a aprovechar cada una de las oportunidades que tú nos das para ser los siervos que tú quieres que seamos, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas como tus siervos, como tus súbditos, Dios mío. Y te quiero rogar por cada una de las personas que nunca han puesto su confianza en Jesucristo, que tú les impulses, que tú les ayudes por medio de tu Espíritu Santo a tomar esta buena decisión, a dejar a un lado su egoísmo, a dejar a un lado su escepticismo, y que hoy pueda ser un día de salvación para cada una de las personas que están aquí y nunca han confiado en Cristo como su Salvador. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Rey, del ungido del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.